Durante todos estos días hemos comenzado a desarrollar la serie de mensajes, de enseñanzas, la cual lleva como tema sujetos a un sistema de vida superior. Y en el día de hoy vamos a leer la palabra en el libro de Romanos, capítulo 8, su versículo 1 y 2. El libro de Romanos, capítulo 8, su versículo 1 y 2. La palabra de Dios dice en el nombre de Jesús: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Diga conmigo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. De la ley del pecado y de la muerte. En el día de hoy tengo a bien compartir con todos vosotros el tema: la ley del Espíritu de vida. Ese es el tema que vamos a compartir en el día de hoy dentro de esta gloriosa serie. Estudiar acerca de las dos leyes, la ley del pecado y la ley del Espíritu, es algo de vida o muerte para nosotros, debido a que este tema tiene una gran trascendencia, ya que son muy pocas las personas dentro de la iglesia que pueden entender en su máxima expresión todas estas cosas. Y esto yo lo digo con mucha tristeza, ya que la iglesia en el día de hoy no ha entendido todavía el alcance y la imperiosa magnitud, no ha entendido la profundidad que es el conocer lo que es la vida en el Espíritu. La iglesia en el día de hoy tiene un entendimiento muy limitado. Son muchas las personas que, al no entender lo que la palabra de Dios plantea acerca de este tema, tienen una vida cristiana prácticamente restringida. Tienen falta de entendimiento y de conocimiento acerca de las profundidades que plantea el mismo apóstol Pablo dentro de lo que es este tema. Sin embargo, Dios nos ha revelado que cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han llegado a nuestra imaginación, son las cosas que el Espíritu Santo nos ha revelado. Porque el hombre espiritual todo lo ve. El hombre espiritual todo lo discierne. El hombre espiritual todo lo puede discernir en el Espíritu. Por eso la palabra de Dios establece que nosotros somos hombres espirituales. Dígale al que está a su lado: somos hombres espirituales. El hombre nuevo es tal como lo dice la Biblia: un hombre nuevo creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. El hombre nuevo lleva la imagen del que lo creó. Y la Biblia en cuanto a esto es bastante explícita, bastante enfática, ya que la Biblia describe en muchos textos bíblicos este hombre nuevo. Y en las enseñanzas pasadas le hemos enseñado acerca del hombre espiritual, del hombre nuevo. También la misma palabra establece que Dios nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. También la palabra establece que somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Todo esto lo hemos explicado en enseñanzas pasadas.
Y según lo que el apóstol Pablo plantea, el hombre espiritual es aquel que ha nacido de nuevo, pero a la vez anda en el espíritu. Mientras que por el contrario, el hombre carnal es aquel que ha nacido de nuevo, oye esto, pero anda en la carne. Amén. Porque se comporta como un niño, limitado. El hombre carnal, aunque ha nacido de nuevo, como es un inmaduro, vive en pleitos, en rencillas, porque en ese hombre carnal hay mucha inmadurez. Pero nosotros, en el hombre interior, hemos alcanzado madurez. Diga conmigo, nosotros, diga yo, en mi hombre interior, he alcanzado madurez. Y es bueno que nosotros entendamos lo que el apóstol Pablo plantea en Romanos capítulo 7 y capítulo 8. Son dos capítulos que son bien interesantes. Y yo quiero que leamos desde el capítulo 7, versículo 15 en adelante, ya que estos versículos nos servirán de contexto para lo que viene a continuación. Abra su Biblia con nosotros en Romanos capítulo 7, versículo 15. Vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 21 y luego desde el versículo 23 hasta el versículo 25. Fijaos bien lo que la palabra dice. Fije sus ojos en lo que la palabra dice. Está en pantalla también, en caso de que usted no tenga Biblia. Romanos capítulo 7, versículo 15. La palabra dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Aquí está hablando el apóstol Pablo, y está hablando Pablo acerca de un conflicto en su interior. Yo hago el énfasis ahí. Pablo está hablando de un conflicto muy grande. Y dice: y si lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, hablando de la naturaleza adánica, la cual todos heredamos de Adán, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Es decir, el pecado es una ley. Diga conmigo, el pecado es una ley. Y eso yo quiero que usted lo subraye en su mente, porque vamos a hablar acerca de eso más adelante. Pero veo otra ley en mis miembros. La palabra otra en griego es heteros, que significa algo diferente en carácter. Es decir, que lo que está constatando es algo muy distinto a lo que originalmente él estaba sintiendo. Amén. Pero hay otra ley en mis miembros. Pero veo otra ley en mis miembros. Gloria a Dios. Que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y Pablo da un grito por el conflicto que hay en él entre el bien y el mal. Había un conflicto en lo más profundo de su interior. ¿Te das cuenta? Y Pablo dice: miserable de mí,
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El apóstol Pablo da gracias a Dios porque Jesucristo logró librarnos del cuerpo de muerte. Y termina reconociendo el pecado como una ley en nosotros. Como algo que nos obliga, algo que nos impone. Pero que ya Cristo venció anteponiéndose en nuestra mente la ley de Dios. Tomando en cuenta que la Biblia no fue escrita en capítulos y versículos como la tenemos hoy, sino que estas divisiones fueron hechas después. Analicemos ahora los primeros versículos del capítulo 8 de Romanos, porque quise poner este contexto para lo que viene, para terminar hablando de este conflicto expuesto, el cual el apóstol Pablo plantea. Romanos capítulo 8 versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí podemos ver la gran lucha, la gran batalla que había en la mente del apóstol Pablo. Había una lucha entre la ley del Espíritu de vida y la ley del pecado, y esto llegó a tal extremo que gritó desesperadamente: miserable de mí, porque su hombre espiritual quería hacer el bien. Su hombre espiritual se deleitaba en hacer la voluntad de Dios, pero encontraba una ley en su cuerpo, una ley contraria a la ley que ya estaba en su mente. El apóstol Pablo encontraba una ley en su cuerpo que lo llevaba cautivo al pecado. Él no quería pecar, él no quería desobedecer a Dios, pero su carne sí quería depravarse, su carne sí quería desobedecer a Dios, porque la carne tiene esa inclinación. Por eso yo enseño que la carne no se quiere arrepentir y que la carne no se sacia. Mientras más tú le das, mientras más tú la complaces, más la carne quiere. Gloria a Dios. El apóstol Pablo habla de esa lucha interior, pero al final el apóstol Pablo dice: pero doy gracias a Dios por Jesucristo. En el capítulo 8 hay un cántico de victoria. Con mi propia fuerza yo no puedo andar en el Espíritu, pero doy gracias a Dios por Jesucristo, que Él pagó el precio para que hoy yo ande en el Espíritu y no conforme a la carne. Gracias le doy a Dios que hubo uno que logró vencer el pecado. Y no solamente logró vencer el pecado, sino que logró condenar el pecado en la carne. Y ese fue Jesucristo. Jesucristo nos ha librado de la condenación de la ley. Por tanto, no andamos conforme a la ley del pecado, sino que ahora andamos conforme a la ley de vida en el Espíritu Santo de Dios. Dígale al que está a su lado: ya no andamos conforme a la ley del pecado, sino conforme a la ley del Espíritu de Dios.